A veces tener la razón no significa que debamos pelear por cada cosa. Jesús también nos enseña cuándo ceder con sabiduría. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Es una lectura breve, pero con una enseñanza profunda. Esta palabra nos invita a mirar cómo Jesús responde ante una situación cotidiana, donde se mezcla la obediencia, la libertad, la responsabilidad y el testimonio. Muchas veces pensamos que la fe solo se demuestra con grandes cosas, momentos espirituales, pero también se nota en cómo actuamos frente a situaciones donde podríamos defendernos, pero elegimos actuar con prudencia. Antes de comenzar, preguntémonos, ¿sé vivir mi libertad con humildad o necesito demostrar siempre que tengo la razón? Y la lectura dice, el impuesto para el templo. Al volver a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo y le dijeron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Claro que sí, Pedro contestó, y se fue a la casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo a Pedro, ¿qué piensas de esto, Simón? ¿Quiénes pagan impuestos o contribuciones a los reyes de la tierra, sus hijos o los extraños? Pedro contestó, los extraños. Y Jesús le dijo, los hijos, pues no tienen por qué pagarlo. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa el anzuelo y al primer pez que pique, ábrele la boca. Hallarás ahí una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Y la explicación dice sobre que esta lectura es corta, pero profunda. Jesús enseña dos cosas al mismo tiempo. Que Él es libre porque es el Hijo de Dios y aún así decide pagar el impuesto para no provocar un conflicto innecesario. ¿Y qué era el impuesto del templo? Dice acá que no es cuando Jesús y Pedro llegan a Cafarnaún. Ahí es donde los cobradores se acercan a Pedro y le preguntan, o sea, ya Jesús había entrado a la casa. Y ahí es donde le preguntan a Pedro que si Jesús pagaba el impuesto para el templo. Entonces no se trata exactamente de un impuesto civil para el gobierno romano, sino de una contribución destinada al mantenimiento del templo de Jerusalén. Y acá dice que todos los judíos pagaban el impuesto para el mantenimiento del templo. Los cobradores se acercan a Pedro por ser el dueño de esta casa de Cafarnaún en que está Jesús alojado. Quieren cumplir su oficio, pero no están seguros de cómo serán recibidos y les da vergüenza enfrentarse con Jesús por asuntos de impuestos. En realidad, si estos cobradores son buenos judíos y celosos de su religión, les preocupa saber lo que piensa Jesús de esta obligación religiosa. Jesús observa la ley, pero aprovecha la oportunidad para dar a entender quién es Él. Los cobradores no saben si están dirigiendo al Hijo. Se ve en el dominio del Señor sobre toda criatura y al mismo tiempo su solidaridad más estrecha con Pedro. Era una obligación religiosa que muchos judíos pagaban. Entonces los cobradores no es que le preguntan a Pedro, quizá porque lo reconocen como uno de los discípulos principales y la pregunta la hacen como una consulta, no juzgándolo, no como una acusación, sino que querían saber si Jesús iba a cumplir con esa práctica religiosa. Obviamente Pedro responde al ratito, sí, claro, lo paga. Pero Pedro justamente responde así de rápido como para evitar problemas, pensando que lo iban a juzgar seguramente o ya usar eso como una maniobra para encontrar algo malo, como lo hacían siempre los fariseos. Pedro no quiere que parezca a Jesús que desprecia el templo o se opone a las costumbres religiosas. Pero cuando Pedro entra a la casa, antes que cualquier cosa, Jesús se le aparece y se le adelanta y le pregunta, Simón, ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo que está, o sea, para estos impuestos? ¿Es para los reyes de la tierra? ¿A quién cobran los impuestos? Digamos, ¿a sus hijos o a los extraños? Entonces ahí es donde Pedro responde a los extraños. Y Jesús le dice, entonces por lo tanto los hijos están libres. Pero acá la idea es que si un rey cobra un impuesto para mantener su reino, no se le cobra normalmente a su propio hijo, o sea, al hijo del rey, digamos, ¿no? Sino a los demás, a todos los vivientes de la comunidad. Entonces Jesús está hablando ahora de preguntas del templo de Dios. Y como él es el hijo, ¿no? Él no es un extraño a la casa de su padre, él es el hijo. Este detalle nos recuerda que Jesús dijo poco antes, cuando Pedro confesó que él era el hijo de Dios vivo, ¿no ves? Cuando le había preguntado, Pedro, ¿quién crees que soy? Entonces Pedro contestó eso, tú eres el hijo de Dios vivo. Él sabía, él había abierto su corazón y él lo dijo. Entonces ahora Jesús confirma de otra manera quién es él, ¿no?
que tiene una relación única con Dios, que es su Padre. Entonces, es como una confirmación de la verdadera filiación divina de Jesús. Él no es simplemente un profeta o un maestro más, sino él es el Hijo de Dios, del Rey Celestial. Podría parecer que Jesús va a decir, entonces no pago, ¿no? Pero lo hace. Sin embargo, ¿no? Para no escandalizar, dice a los demás, anda al lago, echa tu anzuelo y saca, y el primer pez que saque, que pique, ¿no? Le abre la boca y encontrará la moneda que necesita para pagar el impuesto de él, o sea, de Jesús y de Pedro. Deja claro que no está obligado como un simple súbdito para pagar el impuesto, pero decide pagarlo para evitar conflictos que pudieran hacer tropezar a otros. Porque ahí está seguro, todo el mundo está atento a ver qué va a decir Jesús, ¿no? Si dice que no va a pagar impuestos, ya es algo malo, lo van a acechar y las demás personas que lo siguen no van a querer pagar impuestos igual, algo así. Entonces, cuando se refiere a escandalizar, aquí no significa simplemente que alguien se moleste. En el lenguaje bíblico puede significar poner un obstáculo delante de otra persona para hacer que alguien tropiece en su comprensión de la fe. Si Jesús se niega a pagar, algunos podrían interpretarlo como desprecio hacia Dios, porque es el templo, ¿no? O la ley. Acá explica que Jesús primero muestra su libertad, o sea, que él está libre de pagar, y después paga por condescendencia, es decir, o sea, por consideración hacia la debilidad y la comprensión limitada de quienes lo rodean. No paga porque tenga la deuda personal con el templo, sino para evitar una ofensa innecesaria. Ahora, cuando Jesús dice a Pedro que vaya al lago, ¿no? Eche el anzuelo, tome el primer pez y en la boca del pez encontrará la moneda suficiente para pagar por los dos. Dice que este hecho manifiesta también el señorío de Jesús sobre la creación. Él sabe lo que ocurrirá y provee de una manera extraordinaria lo necesario para cubrir con ese pago. Dice que destaca que el mar y los peces están bajo la autoridad de Cristo. Por eso el milagro no es una casualidad, sino otro signo de su poder. Pero conviene fijarse en algo. Jesús no hace el milagro para presumir ni para evitar toda obligación. Lo hace para cumplir una responsabilidad concreta y mantener la paz. Cuando Jesús le dice, ¿no? Dásela por ti y por mí, o sea, que pague por ti y por mí. Paga por ti y por mí. Pedro queda incluido en esta solución. Jesús no lo deja solo frente al problema. Aunque Pedro había respondido apresuradamente a los cobradores, ¿no? Jesús se ocupa de él y le proporciona lo necesario. También hay un detalle que dice que Jesús no manda a Pedro a buscar una moneda en cualquier parte. Le da la tarea concreta, específica, de ir al mar, echar el anzuelo, sacar el pez, el primero más bien, y encontrar allí la moneda. Pedro debe colaborar. Jesús provee, pero Pedro tiene que hacer el trabajo. También cuenta como una acción de su discípulo. Entonces cumple con los dos pagos porque los dos han hecho el trabajo, más o menos así. Dice, y esto significa que siempre debamos ceder. Pues dice que no. El pasaje no enseña que haya que aceptar todo por miedo a molestar a los demás. Jesús mismo en otros momentos denuncia la injusticia, corrige públicamente el pecado. Aquí no está cediendo ante una injusticia grave, sino evitando una discusión innecesaria sobre una práctica religiosa legítima. Por eso hay que discernir, hay que saber analizar, y analizando es que vas a entender cuál es la situación en la que estás en ese momento. Entonces, el discernimiento es importante aquí. Hay momentos en que conviene ceder por caridad y en otros que es necesario defender la verdad. No por cualquier cosa uno va a hacer todo y no por cualquier cosa uno va a pelear. Acá dice que Jesús no actúa siempre de la misma manera ante posible escándalo. En algunas situaciones considera la debilidad de los demás y en otras no permite que una falsa interpretación impida anunciar la verdad. Y nos da unos ejemplos de unas preguntas que nos podemos hacer para poder discernir, poder analizar y decidir si es una situación prudente para actuar o ceder, defender o ceder. Entonces, una de las preguntas es, ¿estoy defendiendo una verdad importante? Otra, o simplemente quiero tener la razón. Otra es, ¿mi reacción ayudará a la fe de alguien? Otra, a ver, si estoy provocando un conflicto por orgullo. ¿Puedo ceder en algo que no contradice el Evangelio o la verdad o a Dios? Bueno, para pensar, analizar y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Dice que Jesús es libre, pero no actúa con orgullo. Jesús sabe quién es. Y no es necesario demostrar su dignidad discutiendo con otros. Su libertad no se convierte en arrogancia. Podemos tener derechos, pero sin embargo, decidir renunciar a algo pequeño por amor, paz o prudencia. Renunciar no significa que hayamos perdido. A veces significa que hemos elegido un bien mayor. Así como vemos, ¿no? O sea, dejar ganar a alguien para que la otra persona se sienta más feliz, aunque esté perdiendo. Y vemos la alegría de esa persona en un juego, ¿no ves? O en una competencia.
también nos sentimos felices al ver a esa persona feliz. Eso es ceder. Y eso no afecta negativamente en nadie. Claro, en la competencia, digamos, uno, pero no es tan importante. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Dice que Jesús piensa en cómo sus acciones serán entendidas. No vive pendiente de la opinión de todos, pero sí evita poner obstáculos innecesarios. Esto puede aplicarse en la familia, la comunidad y el trabajo. A veces una palabra dicha con dureza, aunque contenga algo verdadero, hiere innecesariamente. La caridad nos enseña no solo qué decir, sino también cómo decirlo. Como Jesús es el Hijo de Dios, pero no usa esa verdad como excusa para despreciar sus deberes religiosos o provocar desorden. La vida espiritual no consiste solamente en grandes experiencias de oración, también incluye honestamente cooperar y actuar con responsabilidad. Y aquí nos explica que Dios provee de maneras inesperadas. La moneda aparece de una manera sorprendente, pero Pedro tiene que ir a pescar. Eso muestra una combinación de confiar en Dios y hacer responsablemente nuestra parte. Así como me dijo que escriba, tengo que escribir y lo estoy haciendo. No basta con esperar pasivamente un milagro. Tampoco debemos pensar que todo depende únicamente de nuestro esfuerzo, que es lo que hemos estado hablando hace varias lecturas. La actitud cristiana une oración y confianza y acción. Jesús confirma en esta lectura que es el Hijo del Padre y por eso está libre del impuesto del templo. Pero aún siendo libre, para no provocar un tropiezo o un conflicto innecesario, cede y paga. La verdadera libertad cristiana no es saber todo lo que uno puede hacer, sino renunciar por amor. Dios provee lo necesario, pero también pide la colaboración concreta de sus discípulos. No toda discusión merece ser sostenida. A veces la paz y la caridad tienen más valor que demostrar que se tiene la razón. Entonces, esta lectura nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino saber actuar con amor, prudencia y responsabilidad. Jesús no nos enseña una fe conflictiva por orgullo, sino una fe madura, capaz de evitar escándalos innecesarios sin dejar de pertenecer totalmente a Dios. Que el Señor nos ayude a vivir con sabiduría, a cumplir nuestras responsabilidades sin perder la paz y recordar que nuestro testimonio también se ve en las pequeñas decisiones de cada día. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.